quien presentará el perfil del disertante en el día de hoy, del arquitecto Joaquín Jerónimo, superintendente de pensiones de la República Dominicana, CIPEN. Con nosotros el licenciado Frank Guerrero. Muy buenas tardes a todas y a todos. El arquitecto Joaquín Jerónimo nació en Santo Domingo en el año 1955. Es egresado con honores cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1979. Posteriormente, realizó estudios de posgrado sobre planificación regional en el Centro de Estudios Regionales Urbanos Rurales de Rehovot, Israel, en el año de 1980. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales sobre temas técnicos, socioeconómicos y políticos. Desde el año 83, el arquitecto Jerónimo, y hasta el año del 2006, trabajó como docente en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS, asumiendo como encargado de la Cátedra de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de esa universidad por un espacio de 4 años. En sus labores gremiales y políticas, el arquitecto Jerónimo se desempeñó como secretario general del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores COBIA durante el periodo 85-86. Fue también secretario nacional de organización del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, entidad política en la cual ha militado desde el año de 1974. Dentro del ámbito profesional, desde el año 85 dirige su propia empresa de consultoría, diseño y construcción de obras civiles y proyectos habitacionales. Fue galardonado en el año 1983 por el Banco Nacional de la Vivienda con el Premio Guillermo González de Diseño Arquitectónico en el área habitacional. Ha publicado varios libros sobre urbanismo, vivienda, política y literatura. Dentro de la administración pública, se inició como técnico en el Consejo Estatal del Azúcar en el año 70 y en la Secretaría de Estado de Obras Públicas en el año 79. Trabajó como consultor para el ordenamiento territorial turístico de la entonces Secretaría de Turismo en el año 82. Fue electo regidor ante el Ayuntamiento del Distrito Nacional para el periodo 82-86. Fue designado director general del Instituto Nacional de la Vivienda para el periodo 96-2000, secretario de Estado y presidente del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, CONAU, del 2004 al 2008, gerente general del Banco Nacional de la Vivienda y la Producción desde agosto del 2008 hasta marzo del 2010. En el plano internacional, forma parte del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo, ALIDE. En la actualidad es el segundo vicepresidente de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Pensiones. Y desde marzo del año 2010 y hasta la actualidad es el superintendente de pensiones del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Arquitecto, muchas felicidades por su larga trayectoria. Muchas gracias. Palabras de Frank Guerrero, el perfil de Joaquín Jerónimo, un arquitecto destacado de la República Dominicana. Nosotros queremos saludar al ingeniero Alberto Evangelista, que está con nosotros, al ingeniero Sherry Baez. En el día de hoy también cumpleaños el ingeniero Roa, para quien pedimos un fuerte aplauso. No diga cuánto, pero felicidades. Me enorgullece en esta oportunidad presentar, como dijo Frank Guerrero, a una persona que ha hecho grandes aportes a la organización territorial de la República Dominicana.
Superintendente de Pensiones de la República Dominicana, SIPEN. Con nosotros el arquitecto Joaquín Jerónimo. Buenas tardes, queridos miembros de la Mesa de Honor, ingeniero Eliseo Christopher, presidente de COPIMECOM, distinguidas personalidades que nos acompañan en la mesa, distinguidos participantes de este encuentro, almuerzo, invitados especiales, miembros de la prensa. Es para nosotros un gran honor, de verdad, estar con ustedes aquí, sobre todo enterándonos, como me enteramos hace un momento, del feliz acontecimiento de que nuestro gran amigo Eliseo Christopher acaba de completar la primera vuelta. Entonces, pero como ustedes habrán notado al leer mi currículum, hace tiempo que yo pasé por donde él está pasando ahora. Hemos recorrido ya un largo camino, como decía mi amigo Jaime, sacando las cuentas de que desde mi primer empleo han pasado ya 42 años. Entonces ya estamos para retiro, para pensión. Pero resulta que yo soy el superintendente de pensiones. Entonces, ahí tengo que esperar cumplir esta tarea, a ver si me pensiono. Pero ese es el tema que vamos a hablar, de las pensiones, porque es lo que da lugar a el otro tema, que es el que interesa más, el tema de la participación del sector empresarial, en este caso las pymes, aprovechando las condiciones que provee la ley 189/11 sobre el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana. Esa ley se fundamenta en la posibilidad de sacar provecho de la gran masa de ahorro acumulado en las cuentas de los trabajadores que cotizan para sus pensiones. Y todo esto forma parte entonces del sistema dominicano de seguridad social en la parte previsional. Yo creo que convendría de entrada hacer una presentación de en qué consiste el sistema y cómo es que se ha logrado esto que tenemos ahora, al día de hoy, al minuto, prácticamente el 10% del Producto Interno Bruto acumulado en ahorro, propiedad de los trabajadores, 235.000 millones de pesos. Eso se ha logrado porque desde el año 2001, cuando se aprobó la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, fijó ahí la manera en que se iba a organizar el sistema de pensiones, el sistema previsional, que no existía en ese momento. Existía el plan de pensiones del Estado a través del Ministerio de Hacienda o la ley 1896 del Seguro Social, que protegía a los empleados de salario mínimo, y los planes corporativos que existían en empresas privadas, algunas, las más grandes y las medianas, tenían algunos planes de pensiones para sus empleados, pero no existía un sistema hasta el año 2001, cuando se crea este sistema. Se establecen los 3 regímenes a través de los cuales se va a dar la atención o la protección previsional a los ciudadanos. El régimen subsidiado, que es un régimen de atención a las personas menesteros, los discapacitados, las personas que están en condición de envejecientes, madres solteras, en fin, las personas que necesitan auxilio del Estado. Para ellos se creó el régimen subsidiado, que todavía no ha empezado a funcionar, pero que se espera que empiece a funcionar a partir del año que viene. También el régimen contributivo subsidiado, que pretendía ser, o pretende ser, un régimen para atender a los trabajadores informales por cuenta propia, profesionales independientes,
que no forman parte de una nómina como asalariados. Entonces, esas personas estarían protegidas allí con el auxilio del Estado, incentivando a los de menores ingresos a pertenecer al sistema. Luego está el régimen contributivo, que es el que se empezó a implementar a partir del año 2003 con grandes éxitos, con grandes resultados. Ese régimen contributivo ha permitido incorporar al sistema de pensiones a 2.800.000 trabajadores y empleadores. Todo el que aparezca en una nómina recibiendo un sueldo, sea del sector público o del sector privado, automáticamente queda registrado en el régimen contributivo de pensiones. Y son ya 2.800.000, que representan el 97% de la población meta, o sea, casi la totalidad de los trabajadores asalariados dependientes que están registrados como afiliados al régimen contributivo de la Seguridad Social. Cada uno de esos trabajadores tiene abierta una cuenta personal que se llama cuenta de capitalización individual, y esas cuentas están abiertas en las diferentes administradoras de fondos de pensiones, que son 5. Esas administradoras manejan los recursos de los trabajadores, los administran a través de esas cuentas de capitalización individual, de forma tal que ese dinero esté seguro y ganando rendimiento en el tiempo. Porque de esos 235.000 millones que se han acumulado en las cuentas de los trabajadores, hay que decir que el 60% corresponde a los aportes directos que han hecho los trabajadores, conjuntamente con los aportes que hacen los empleadores, porque es un aporte combinado. Pero solo el 60% corresponde a aportes directos. El resto, el 40% restante, corresponde a la rentabilidad que se ha ganado ese dinero en el tiempo, a lo largo de 9 años. Y cuando se llega al final, digamos a los 30 años, que es la etapa, el horizonte en que deben empezarse a otorgar las pensiones, se estima que el 60% de lo acumulado en las cuentas será por rentabilidad, o sea, por el rendimiento que ha tenido ese dinero en el tiempo. Entonces, obviamente, se trata de una gran fortuna para el país tener esta masa de ahorro que va creciendo. Este año debe terminar cerca a los 260.000 millones. El año que viene serán más de 300.000 millones de pesos. Y cuando lleguemos al año 2020, se estima que los fondos sobrepasarán los 950.000 millones de pesos. O sea, estaríamos aproximándonos al primer trillón de pesos. Y eso representaría cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hacemos con todo ese dinero? Bueno, en principio hay que tenerlo a buen resguardo, porque es un dinero que va a servir para la pensión de los trabajadores, para la pensión de todos nosotros. Tiene que estar a buen resguardo, pero no bastaría con guardarlo bien. Hay que también usarlo bien para que gane rentabilidad en el tiempo, por lo que decía al principio. Necesitamos el 60 o el 65% de esos recursos sea producto de la rentabilidad, porque sería la única manera de que va a alcanzar para la pensión a la que aspira cada uno de los trabajadores que está haciendo ese ahorro obligatorio, porque no es un ahorro voluntario, independientemente de que algunos trabajadores también adicionan ahorro voluntario para tener la posibilidad de acceder a una mejor pensión. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿cómo hacemos para mantener ese dinero seguro y rentable? Tiene que hacerse de una única forma, cumpliendo con lo que establece la ley 8701 en cuanto a la forma de invertir esos recursos.
Las AFP que manejan nuestro dinero no pueden hacer con ese dinero lo que quieran. Tienen que invertirlo según lo que establece la ley. Y la CIPEN, que es el órgano regulador, se encarga de vigilar que las administradoras hagan lo correcto con el dinero. Lo inviertan en los instrumentos financieros autorizados. Son las áreas de inversión autorizadas por la ley y las que se creen por decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el máximo organismo rector, y que además esos destinos de inversión estén aprobados por otras leyes como la 189-11, desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso, o refrendados por la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, que es un supraorganismo colegiado que funciona en la CIPEN bajo la presidencia de la CIPEN y que lo integran el gobernador del Banco Central, el superintendente de bancos, superintendente de seguros, superintendente de valores y un representante técnico de los afiliados, de los trabajadores ahorristas del sistema. Entonces, todo eso es para garantizar que los destinos a los cuales van dirigidos esos fondos sean idóneos, sean seguros y sean de rentabilidad aceptable. Hasta ahora ha habido un gran éxito. No ha habido falla en cuanto a la manera en que opera el sistema. Ha habido críticas y hay temas que están en discusión en estos momentos que no es el lugar para plantearlos. Son temas de opinión pública que tienen que ver con el debate sobre los beneficios que derivan las AFP por administrar los recursos, temas de cuestionamiento de algunos destinos de los fondos de pensiones. Hay quienes plantean que determinadas áreas no deben ser atendidas por financiamiento de fondos de pensiones. En fin, no hay necesidad de descartar ningún sector productivo, siempre y cuando el destino de los fondos de pensiones sea correcto en cuanto a nivel de riesgo controlado y retorno adecuado. Y eso es lo que se procura en la Superintendencia de Pensiones, regular que eso ocurra de esa manera. Ahí vamos a caer entonces en el tema de la Ley 189-11 sobre el desarrollo del mercado hipotecario. Porque cuando analizamos dónde están los recursos, dónde están los fondos de pensiones, dónde están invertidos los 235.000 millones de pesos, nos encontramos con que muy poco de ese dinero va a la actividad productiva directa, generadora de empleo, que sería lo ideal, como ocurre en todas partes del mundo. Fíjense que el 48% de esos recursos, casi la mitad, más de 100.000 millones de pesos, está invertido en títulos del Banco Central. Muy bien, están bien guardados en el Banco Central, no hay mejor lugar para guardar el dinero. Y además pagan los mejores intereses. Entonces ese es el mejor de los mundos, seguro y rentable. Pero no ingresan esos recursos a la actividad productiva, generadora de empleo, generadora de riqueza. De manera que es bueno para los fondos de pensiones, pero no es bueno para la economía del país, no es bueno para la población, para los trabajadores, para los empresarios. Por otro lado, tenemos un 13% aproximadamente invertido en títulos del Estado Dominicano, del Ministerio de la Hacienda. Eso serán unos 27.000 millones de pesos. Bueno, el gobierno hará inversiones con esos fondos, pero no van directamente, no necesariamente van a la actividad productiva directa. Por otro lado están los fondos depositados en la banca, en certificados de corto plazo, alrededor de un 30%, 32%, recursos depositados en la banca, que la banca los mueve en función de su interés de negocios, pero que no necesariamente son negocios aplicados directamente a la actividad productiva. Entonces, prácticamente el 95% de los fondos
están rondando en este círculo. Muy pocos invertidos en empresas, apenas la Cervecería Nacional Dominicana, la empresa Inca y la empresa energética del Este, CEPEN, han hecho emisiones de las cuales han participado en los fondos de pensiones. Entonces se necesita, y esto lo hemos planteado en varios escenarios, don Jaime lo sabe, se necesita que la empresa privada sea capaz de financiarse con los fondos de pensiones, ir al mercado de capitales, al mercado de valores, a proveerse de financiamiento con estos fondos. Y las condiciones están dadas para que sea así. Simplemente hay que cumplir el protocolo, los requisitos exigibles. Es cierto que no son muy cómodos, pero son cumplibles, como lo han cumplido las empresas que han accedido a ese mercado. Pero entonces, viendo que esta es la situación y la necesidad que hay de que existan en el mercado instrumentos donde invertir los fondos de pensiones, porque si no, se van a ir al Banco Central o se van a ir a las cuentas de los bancos, y prácticamente esos son los únicos destinos a la vista. Cuando los fondos de pensiones están generando una liquidez entre 4.500 y 5.000 millones de pesos mensuales, que hay que buscarle destino. Entonces, de ahí surge la idea de la ley 189/11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso. A través de esta ley se estima que se pueden generar estos instrumentos financieros en los cuales se puedan invertir los fondos para financiar la construcción de vivienda y la adquisición de vivienda por parte de los trabajadores, que sean viviendas de costo moderado, viviendas de menos de 2 millones de pesos. Ahora se ha ajustado hasta 2.400.000, pero bien, viviendas asequibles a la capacidad de ingreso de la mayoría de los trabajadores, porque hay que decir que del total de 2.800.000 afiliados, solo aparecen como cotizantes menos de la mitad, 1.300.000 y tantos miles, y de ese total el 70% tiene ingresos por debajo de 5 salarios mínimos. Entonces, en esas condiciones es un mercado con limitaciones, y por eso hay que habilitar una oferta de vivienda al alcance de las posibilidades de pago por su condición de ingreso de esta población que van a ser los adquirientes de estos proyectos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Después de aprobar esta ley, que ya tiene 2 años, ha habido un gran esfuerzo del gobierno por motivar el que se creen las condiciones en el mercado, que se active el sector privado, el sector constructor, a través de sus diferentes gremios, que se active el sector financiero a emitir los instrumentos financieros que son la letra hipotecaria, bono hipotecario, titularización de carteras y también cuotas de fondos de inversión y valores fideicomisos originados en operaciones de fideicomiso. Todos estos son los instrumentos financieros contemplados en la ley 189/11. Pero no hemos tenido los resultados esperados y necesitamos mayor proactividad. Y quién sabe si le va a corresponder a empresas como las que ustedes representan, que son pequeñas, medianas y microempresas de la construcción, ser motoras de este proceso, igual como lo son en el resto de la economía, porque cuando vemos las 54.000 empresas que están registradas en la Tesorería de la Seguridad Social como empleadores de los 2.800.000 trabajadores, nos damos cuenta de que el 70%, el 71% de esas empresas son empresas de menos de 10 empleados. O sea, la mayoría son empresas medianas, pequeñas y micro, lo que significa algo que ya conocemos todos, que ocurre en todas partes,
aún en los países más desarrollados, que las pequeñas, medianas y microempresas son el sostenimiento real de la economía de nuestros países, de nuestro país en sentido particular. Entonces, muy apropiado, muy oportuno que tengamos este encuentro, este intercambio, para ver si hay también una motivación en las pequeñas, medianas y microempresas de la construcción de insertarse en el marco de oportunidades que se abren con todo lo que implica la puesta en marcha de la ley 189-11 sobre el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso. Yo participé recientemente en una actividad organizada por la COCOBI y recuerdo que cuando tratamos el tema, este tipo de tema, ahí era el moderador de ese encuentro, yo hice una presentación que me parece que debo compartirla con ustedes aquí. Primero, estamos hablando de que la existencia de un escenario macroeconómico estable, con baja inflación, adecuadas tasas de interés y control del riesgo cambiario, es una precondición para que exista un mercado hipotecario con el desarrollo de negocios inmobiliarios sostenible en el tiempo. Esa es una precondición. Esa condición la tenemos. Estamos en ese escenario de estabilidad, con mucho esfuerzo, estabilidad cambiaria, tasas de interés moderadas, aunque han subido últimamente, pero se mantienen en un rango moderado, y un ambiente macroeconómico estable. Otra precondición, la disponibilidad y accesibilidad de suficiente liquidez bancaria de corto plazo para el financiamiento a constructores y desarrolladores. Los bancos están cargados de dinero. De hecho, están manejando cerca de 70.000 millones de pesos de los fondos de pensiones en depósitos de corto plazo. Depósitos de 90, 170 días y 360 días. O sea, hay mucha liquidez de corto plazo para financiar la actividad productiva. Luego, necesitamos la existencia de un mercado potencial de adquirientes debidamente habilitados como sujetos de crédito. Lo tenemos medianamente, porque ahí está la población de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Están debidamente identificados y estarían habilitados además porque la ley 189-11 está proveyendo incentivos en dos direcciones. Por un lado, a la oferta, a los promotores y constructores le otorga una serie de incentivos que ustedes conocen, que se han difundido bastante, y también a los adquirientes, a la demanda, se le otorga un importante incentivo, que es la compensación fiscal por descuento del ITEVI en que se incurra en el proceso de construcción de las viviendas. Eso equivale alrededor de un 8% del precio de venta de la vivienda. O sea, el gobierno está renunciando a ese ingreso y se lo está poniendo en el bolsillo al trabajador que califique para adquirir la casa. Eso significa que una vivienda de $1 millón de pesos, que debería ser la media para estar al alcance de la mayoría de los trabajadores que tienen esos ingresos muy por debajo de los 5 salarios mínimos, esa persona estaría recibiendo 80.000 pesos como compensación fiscal. Y entonces solo tendría que completar el 20% o quizás el 15% en algunos casos que se puedan hacer consideraciones especiales para el inicial. Y luego asumir el crédito de largo plazo. Y aquí viene la otra cosa, el otro requisito, la disponibilidad de una masa de ahorro con vocación de largo plazo para el financiamiento hipotecario. Ese lo tenemos. Esos son los fondos de pensiones, una masa que va a estar creciendo permanentemente y que necesita donde alojarse adecuadamente. Y es en un instrumento financiero de largo plazo, a 30 años. Nadie mejor que los fondos de pensiones
para ese financiamiento a 30 años, porque el dinero que entra hoy, teóricamente, en los fondos de pensiones, no se va a utilizar sino dentro de 30 años, porque el trabajador que comenzó a cotizar hoy es dentro de 30 años que le toca la pensión. Entonces ese dinero solamente hace crecer y crecer. De manera que ahí están dadas todas las condiciones. Y si ese trabajador asalariado es un sujeto de crédito avalado por una compensación fiscal del gobierno para adquirir la vivienda, entonces se puede cumplir lo otro que es importante, que puedan accesar a un crédito hipotecario de largo plazo, a una tasa fija y más o menos moderada, que puede ser sostenida por los fondos de pensiones si se hace a través de instrumentos financieros idóneos, como la letra hipotecaria y los bonos hipotecarios. Entonces, en eso estamos ahora mismo trabajando con el Banco de Reserva para que, como Banco del Estado, sea proactivo y se interese en originar estos instrumentos financieros que van a hacer que crezca la demanda de crédito hipotecario, la demanda de viviendas en el mercado. Y si crece la demanda real, entonces también debe crecer la oferta. ¿Y quiénes van a hacer la oferta? Las pequeñas, medianas y las grandes empresas, como lo están haciendo desde ya. Entonces, es un escenario ideal para incursionar y sacar el mayor provecho de estas condiciones que se están dando por la puesta en vigencia de la Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros llegar a consolidar lo que nosotros hemos llamado como el círculo virtuoso de la inversión de los fondos de pensiones, que es los fondos de pensiones creciendo, originándose instrumentos financieros en el mercado de capitales, los fondos de pensiones invirtiendo en esos instrumentos financieros, esto expandiendo la capacidad económica del sistema, generando nuevas inversiones productivas, generando más empleo que a su vez genera mayor cotización a la seguridad social, mayor cotización a la seguridad social que a su vez agrega más fondos de pensiones y así continúa el círculo virtuoso de la inversión productiva de los fondos de pensiones. Pero para eso necesitamos involucrarnos a todos, sector financiero, sector de la construcción y sobre todo los trabajadores que van a ser los beneficiarios de los proyectos como adquirientes. La parte del Estado está garantizada. El Estado no creó una comisión presidencial. El presidente Medina hizo un acto para presentar la comisión presidencial de seguimiento a la ley 13911 y esa comisión está haciendo su trabajo y solamente queremos ver ya los resultados. Muchas gracias. Pero las palabras del arquitecto Joaquín Jerónimo, superintendente de pensiones de la República Dominicana. Queremos reiterarles que este evento está siendo patrocinado por la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, Lanco Dominicana, Pinturas Tropical, Cementos Panam, Adocen, Cementos Andinos, Asume Komatsu, Cemex Dominicana, ICA, General de Seguros de la República Dominicana, Coidón, Techo Alto. Es posible que en el auditorio exista alguna inquietud para el superintendente de seguros. Después que finalice el almuerzo o que él termine,